Buenas tardes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas. Gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia. Hoy otra vez puedo estar predicando el Evangelio ceñido a las Sagradas Escrituras. Estamos tratando el tema: la idolatría es pecado de muerte eterna, beatificación y canonización católica igual a fábrica de muñecos y muñecas. Y voy a iniciarla con la oración que siempre acostumbro, que es el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hoy también quiero, hermanos, orar en plural el Salmo 121 para que la oración nos proteja y nos abarque a todos. Salmo 121, que se llama Jehová es mi guardador. Jehová, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará nuestros pies al resbaladero, ni se adormecerá el que nos guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es nuestro guardador, Jehová es nuestra sombra, nuestra mano derecha. El sol no nos fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová nos guardará de todo mal, Él guardará nuestras almas. Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada, ahora y siempre, y por todos los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Entonemos también una alabanza para agradar y alabar a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que se llama el amigo ideal, que dice: Dios me ayudará al clarear la mañana, al oír el sol que se asoma en mi ventana, puedo oír su voz que me dice: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a repetir esas mismas palabras y mi corazón va sintiendo la calma al oír su voz que me dice: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a repetir esas mismas palabras y mi corazón va sintiendo la calma al oír su voz que me dice: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo negar. Es Jesucristo, es Jesucristo. Yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo negar. Es Jesucristo, es Jesucristo. Dios me ayudará al correr de los tiempos, en la soledad, en el frío y en el silencio. Puedo oír su voz que me dice: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a repetir esas mismas palabras y mi corazón va sintiendo la calma
al oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo, yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo negar, es Jesucristo, es Jesucristo. Amén, amén, hermanos. Bendito sea el Señor. La alabanza es buena porque trae consigo gozo y alegría en la mente, en el corazón y en el espíritu. Te regocija, te reconforta, te alienta, te anima, porque estás adorando al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, hermanas, en la fe en Cristo Jesús, amigos y amigas. La prédica pasada anuncié que ya consideraba pues haber explicado de manera suficiente acerca de los dos primeros temas que he abordado en estas prédicas, como son Dios es uno solo y uno solo su nombre, la Trinidad no existe, y el otro tema, la idolatría es pecado de muerte eterna, beatificación y canonización católica es igual a fábrica de muñecos y muñecas. Y han sido, en mi criterio, explicados con la Biblia en la mano. Entonces, al considerar que había terminado, lógicamente pensé y le dije a ustedes también en la prédica que iba a esperar a ver qué tema ponía Dios en mi mente y en mi corazón para continuar un tema distinto en el día de hoy. Tanto era así que ya tenía preparada esta prédica para iniciar este próximo tema que se llama el bautismo, y con la pregunta: ¿en qué nombre debemos ser bautizados? A la luz de las Sagradas Escrituras, hermanos. Porque el bautismo, para todos los cristianos y para todas las personas que quieran convertirse a la fe en Jesucristo, es, al igual que los anteriores, de vital importancia. Ese es mi criterio. Es importante que el cristiano y los que quieren seguir a Jesucristo se bauticen, pero como está escrito en las Sagradas Escrituras. Yo les he manifestado y nuevamente lo hago. Fui bautizado en el nombre de Jesucristo desde hace 42 años. Pues bien, quería empezar con este tema del bautismo. ¿En qué nombre debemos bautizarnos? Pero la bestia señalada en Apocalipsis 13:18, hablo en el sentido espiritual. La bestia señalada en el Apocalipsis 13:18, que dice: aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento cuenta el número de la bestia, que es número de hombre, y el número de la bestia es 666. Esa bestia siempre se atraviesa y persiste tercamente en seguir embruteciendo y engañando espiritualmente a la humanidad a través de la telaraña del engaño y de su trampa mortal, la idolatría maldita por Dios. Y mi deber, en mi condición de testigo de Jesucristo, es denunciarla, desnudarla y desenmascararla. Por esto me correspondió, en contra de mi voluntad, aplazar la explicación o predicación del tema del bautismo. Y si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, empezarlo en el día de mañana. Veamos qué es lo que ha ocurrido que me ha hecho interrumpir la programación para predicar acerca del bautismo. Ayer,
30 de abril de 2021, cuando estamos en una pandemia mortal por la cual atraviesa todo el mundo. Ayer precisamente, a sabiendas espiritualmente, ese es mi criterio, que esta pandemia está siendo originada por la idolatría a la que se encuentra sometida la mayor parte de la humanidad. No obstante eso, el Papa Francisco, por su supuesta autoridad apostólica, procedió a decretar la beatificación del difunto y médico venezolano Gregorio Hernández. Pues bien, como les he predicado, para celebrar este tipo de ritos del demonio, la bestia, es decir, la santa, entre comillas todos los nombres, Madre, Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que tiene 6 nombres. Y ya les he dicho que el número de la bestia es 666 y que en cualquier momento explico la forma como de 4 maneras yo interpreto el 666. Y ustedes decidirán si lo aceptan o no, o como ahí dice, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, el que tenga entendimiento de ustedes busquen la manera de contar el número, porque es número de hombre y el número es 666. Entonces, ¿qué hace la bestia? La bestia lo que hace es, como le decía en la prédica pasada, soltar una bolita de nieve y después la convierte en una bola más grande que produce una luz y hace daño en gran parte de la población mundial, espiritualmente hablando. Entonces, pero para anunciar eso, ella hace una parafernalia tremenda a través de todos los medios de comunicación, sean estos hablados, escritos, televisados o por los medios de comunicación electrónica. Ella dice que su papa pronunció, firmó el decreto en donde reconoce que Gregorio Hernández hizo un milagro. Y entonces dice que lo va a beatificar. Con relación a esto, ya nosotros sabemos que cada vez que se dedica la Iglesia Católica a beatificar a un difunto y luego después a convertirlo en santo a su antojo, se desata la fábrica de muñecos de la que hemos hablado. Pero en este caso en particular, porque lo conozco desde hace muchos años, desde que era niño, que mencionaban al tal Gregorio Hernández. Y ya existen estatuas, imágenes, estampitas y de todo lo que pueda ser objeto de adoración para el idólatra, la representación de este supuesto beato. Entonces, esos medios de comunicación cumplen la tarea de propagar la idea en la humanidad hasta el cansancio y quieren hacerle creer a la gente que el tal Gregorio Hernández es un santo milagroso. Pero hay una verdad que es inobjetable y que no se puede esconder. El Papa actual conoce perfectamente que el pueblo venezolano y casi todos los pueblos de Latinoamérica son aficionados a la brujería, a la hechicería, a la santería, y Venezuela está en los primeros lugares. Esto no es de política, pero haciendo referencia a un caso reciente, Hugo Rafael Chávez Frías era una persona que acudía a la santería de la María Leonza y del indio negro, no sé si es blanco o rubio, pero esa era casi prácticamente una afición que él tenía. Y supongo pues que con algún grado de seguridad que Maduro y los demás partícipes de ese gobierno son también santeros.
y les gusta creer en los chamanes y en los brujos. Así también ocurre en Colombia, ocurre en Chile, en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en todos los países de América Latina. La mayoría de las personas invocan a Dios, dicen creer en Dios, pero salen a consultar al brujo. Y cuando no están consultando al brujo, le están prendiendo velas a una estampita de no sé quién para que les haga el milagro. Y eso es santería, eso es hechicería, eso es brujería. Pero el Papa sabe que esto ocurre en estos países. Y en vez de predicar la Biblia como está escrito en las Sagradas Escrituras, lo que hace es distorsionar más la razón de Dios y la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho, Dios prohíbe la idolatría desde el Génesis. Y la más cerquita, el Éxodo 20, que dice: no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la generación de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y de ahí yo concluyo que el idólatra aborrece a Dios, porque tú no puedes decir que crees en Dios y ahí mismo sales a prenderle una vela, una estampita de aluminio o una estampita de plástico. ¿Eso qué es? ¿Cuál fe en Dios? Entonces, así es como ellos empiezan a hacerle creer a la humanidad que el que Él canoniza es un santo y que allá está trabajando con Dios, intercediendo por nosotros, intercederá por Él y por los que crean en lo que Él predica. Pero que no meta a todos en la lista, porque hay millones de personas como yo que sabemos que por ahí no es el camino. Que sabemos que ese camino es errado completamente. Entonces, claro, pero como casi todos los dueños de los medios de comunicación, prensa, hablada, escrita, televisada y de los medios de comunicación electrónica son católicos, obviamente que le hacen la propaganda gratis para que la humanidad crea que efectivamente el Papa está canonizando a una persona pía, piadosa, buena, caritativa. Pero eso solamente lo sabe Dios, que es el único que conoce y escudriña la mente y el corazón del hombre. No lo sabe más nadie. Pero ¿qué pasa? Que con eso se está cumpliendo lo que está escrito en la segunda de Corintios. Tengan la Biblia a la mano, hermanos, porque aquí es Biblia en mano. Lo que está escrito en la segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13, 14 y 15, que nos dice que estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice, y esto no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Yo se los he dicho, ellos son quienes se acercan a nosotros como mansas ovejas y por dentro son lobos rapaces. Pues sí, el cacaraqueado despliegue de la publicidad que hacen cuando el jefe de la Católica Romana va a beatificar a un difunto, lo hacen con bombos y platillos, y lo hacen de tal manera que parece que se tratara de un hecho trascendental espiritualmente hablando, y resulta que eso no tiene ninguna relación con Dios, sino con Satanás. Entonces, claro, le buscan un nombre atractivo que abarque a la mayoría de la población, que es la pobre, y dice el médico de los pobres. Se convirtió en el primer beato del país
luego de que el Papa Francisco avalara un milagro. Miles de personas le rinden culto a esa figura, yo lo sé, desde hace años, no solamente en Venezuela. Allá también adoran a María Leonza y al indio Ruperto, no sé, en verdad no recuerdo cómo se llama, pero allá sí es verdad que tienen santería, como decimos aquí en Colombia, a la lata. Y eso no quiere decir que aquí en Colombia no sea más o menos de la misma dimensión. Entonces, hacen un espectáculo porque en medio de la pandemia no se puede hacer en el estadio como ellos querían, imagínese usted. Es decir, para hacer más pública y más grande la afrenta contra Dios, para que Dios los mire desde arriba, faltándole el respeto, faltándole a la fe, faltándole a Dios, que Dios los vea en su plenitud, adorando las imágenes de Satanás. Entonces dice que pasaron décadas para que se cumpliera el anhelo. Oigan bien, el anhelo es una sed ferviente del idólatra que quiere seguir adorando estatuas. Pasaron años hasta que se les cumplió el deseo, el anhelo. Y entonces el 30 de abril del 2021, o sea, en el día de ayer, el jefe de la Católica Romana dijo que había firmado el decreto beatificando a Gregorio Hernández. Ahora le dan un sentido mucho más espiritualmente profundo cuando dice que la beatificación fue encabezada por el nuncio apostólico. El nuncio apostólico sí es un representante diplomático de la Santa Sede. Oigan bien, de la Santa Sede, no del Estado de la Ciudad del Vaticano, porque es que ellos tienen casi que embajadores como sede del Vaticano y como la ciudad del Vaticano, que es la considerada otro estado, dentro del Estado italiano. Entonces, ese nuncio apostólico representa a la Santa Sede ante los estados y las organizaciones internacionales. Y se le llama arzobispo porque es quien tiene autoridad sobre los demás obispos de la localidad. Entonces, ¿quiénes asistieron? Asistieron las personalidades del país, nada más unas 150 personas, escogidas obviamente por la Católica Romana dentro de los gobernantes y las personas ricas de Venezuela. Entonces, el Papa canoniza y beatifica y canoniza con una supuesta autoridad apostólica que no tiene. ¿Y por qué lo hace? Porque él le ha reconocido al muerto, porque ese no resucitó, al muerto que ya debe ser polvo. En polvo eres y en polvo te convertirás. Porque le atribuye que él muerto, Gregorio Hernández, hizo un milagro en una pequeña de 10 años en marzo de 2017. Sí, hace 4 años apenas. Porque la niña recibió un disparo en la cabeza durante un asalto en la que se encontraba con su padre y a quienes los médicos le dijeron, después de haberla atendido, que no tenía remedio o algo parecido. Parece ser que la niña se mejoró y está bien de salud. Y entonces, como los padres dijeron que ellos le pidieron a Gregorio Hernández le hizo el milagro y el Papa lo autorizó y lo confirmó que fue cierto que el milagro se lo hizo Gregorio Hernández.
Oigan bien por dónde va la cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Estamos escuchando lo que dice la Escritura. Estamos escuchando lo que dice la palabra de Dios. Que esto no es de maravillarse, porque Satanás también se transforma en ángel de luz. Y hace milagros. Pero ¿para qué hace la católica romana este tipo de parafernalias y este tipo de ritos demoníacos de canonización y beatificación? Para mantener la gente del mundo alejada del nombre de Jesús. Para que nadie predique y crea en el nombre de Jesús. Porque ahora venezolano que se respete creerá en Gregorio Hernández. Esa es la forma como se distrae, se descarría y se desvía el camino de las personas, como dice en Isaías 3:12. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Pero entonces, Monseñor, oiga bien que eso es otra cosa que es una blasfemia. El nombre Monseñor, ya sabemos que Mon es una partícula francesa que significa mí. Y cuando usted le dice Monseñor a una persona, le está diciendo mi Señor. Y mi Señor es Jesucristo y nadie más. Entonces, el cura Baltasar Porras, en alusión a la pandemia del coronavirus que ha dejado supuestamente 1.500 muertes en Venezuela en las últimas 53 semanas, dijo que no hay mejor bálsamo que recurrir a la intercesión del médico de los pobres. Claro, a ellos eso es lo que les interesa, que los venezolanos tengan depositada su fe en Gregorio Hernández, que nadie pronuncie el nombre de Jesucristo. Quieren mantener el nombre que es sobre todo nombre oculto, por fuera de cualquier creencia del hombre. Entonces, ¿de qué manera murió este médico venezolano? Fue atropellado por un carro el 29 de junio de 1919 en el centro de Caracas por uno de los pocos carros que en esa época transitaban en Venezuela. Es decir, no fue por estar predicando la palabra de Dios. Y yo estoy seguro, espiritualmente convencido, de que esas personas que ellos beatifican y que le atribuyen haber hecho milagros y todo ese tipo de inventos que hace la católica romana, entre más estatuas, entre más imágenes, entre más escapularios les hagan, es porque más diabólicos han sido en su vida. Y el castigo es ese, que aquí lo adoren y allá Dios sabe qué está haciendo con él. Eso no, de santo no lo sabe sino Dios quién es y quién no. Entonces, se celebraron misas y se tiraron cohetes y se festejó con alegría el hecho de que el Papa haya escogido a Gregorio Hernández para beatificarlo allá en Venezuela. Entonces, ahora dice que los oficios religiosos en todas las regiones de Venezuela y en cada diócesis del país recibirán un relicario del nuevo beato, mientras se prepara una celebración aún sin fecha definida que se llevará a cabo en la población andina de Isnotú,
Estado Trujillo, donde nació Gregorio Hernández en el siglo XIX. Y también que le harán la ceremonia allá en la universidad donde él estudió como médico, y le señalaron que la beatificación fue aprobada desde hace un año, hace el 19 de junio del 2020, luego de que el Papa aceptó que sí, que el milagro de la niña esta que le metieron el tiro en la cabeza lo había hecho Gregorio Hernández. Por esa razón, porque el Papa lo dijo, no Dios y Jesucristo menos, Gregorio Hernández es considerado santo de rango superior. Oigan bien, es decir, que el Papa se atribuye unas facultades que solamente están atribuidas a Dios. Y sobre pretexto de que Él es su representante en la tierra, se toma la autoridad apostólica para beatificar a cualquier persona que a Él le dé la gana. Y esto hace parte de esa telaraña del engaño que yo les he venido anunciando y que he venido desentrañando y desenmascarando en mis prédicas, porque constituyen una trampa mortal, espiritualmente hablando. Pero como les decía, todo eso es porque la católica romana hace todo lo que esté a su alcance para impedir y obstaculizar que Jesucristo sea el nombre en el cual creamos todos, para que Jesucristo sea el nombre que se predique en el mundo. Y obviamente eso lo que hace es facilitar que se abran las puertas de la cárcel espiritual que tiene Satanás para encerrar a mucha humanidad. Y la bestia, igual a la Iglesia Católica de Roma, es la que tiene las cárceles espirituales de Satanás atestadas de ignorantes de la palabra de Dios, que terminan siendo idólatras precisamente conducidos por sus falsos guías, que son quienes lo engañan. Entonces invita el Papa a los venezolanos a que tengan a Gregorio Hernández como un ejemplo de virtud, un hombre lleno de unas cualidades inmensas, amoroso, caritativo, bueno, en excelencia, es decir, un grado de santidad tal que no la posee hombre alguno sobre la tierra. Es por eso, hermanos, que me tocó aplazar la prédica del tema el bautismo, porque en situaciones como estas no pueden pasar desapercibidas. Y hay que hablar de ellas en el momento más oportuno. Esto sucedió en el día de ayer. Esto es un crimen espiritual para las personas que creemos en Jesucristo y conocemos su palabra. Están engañando a la humanidad hace siglos. Y aún a pesar de que hay conmigo personas encargadas de desenmascararlos, de poner en tela de juicio sus ritos del demonio, ellos persisten en mantener el poder espiritual y económico de miles de millones de personas en el mundo. Entonces, dicen que el pueblo venezolano lleva esperando muchos años este momento y el Papa Francisco lo sabe. Y dice el Papa Francisco: yo sé con cuánta ilusión esperaban
desde hace muchos años, el momento en que la iglesia confirmase a ustedes algo que ya creían firmemente, que el médico del pueblo está junto a Dios. Oiga bien lo que dice el engañador este, que el médico del pueblo está junto a Dios y que junto a Nuestra Señora de Coromoto, yo no sé ni quién es la señora de Coromoto, iba a buscarla, pero me distraje o estuve ocupado en otros asuntos. Pero busquen ustedes en Google quién es la señora de Coromoto. Esa es otra de las tantas vírgenes que ellos se han inventado, que se aparecen en los pueblos, y ahí mismo la de Chiquinquirá y la de Guadalupe y la del Rosario y toda esa cantidad de vírgenes que se han inventado. Esta tiene que ser otra igualita. La Virgen o la Nuestra Señora, dicen, oigan bien, Nuestra Señora del Coromoto intercede por sus connacionales, o sea, por los venezolanos, y dice, y por todos nosotros. Por eso repito, intercederá por él y por todos los que tengan la fe depositada en la Virgen del Coromoto, pero no en mí, ni en mi familia, ni en los hermanos cristianos que conocemos a Jesucristo y lo aceptamos como nuestro único gran Dios y Salvador. La Virgen del Coromoto es totalmente desconocida. En la Biblia no se habla de ningún carromoto, o que digo coromoto, ni cosa que se le parezca. Entonces dice que esa señora del Coromoto, al igual que Gregorio Hernández, intercede por todos. Así lo expresó en un video que dirigió a todo el pueblo venezolano. Pero veamos qué es lo que dice la Escritura. Si es cierto que ella puede interceder, una desconocida, no sé cómo sería su nombre de pila. Porque en la Biblia no dice eso. En la Biblia lo que dice en la primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5, 6 y 7 es esto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, no intercesor. Porque esa palabra intercesor no existe en la Biblia tampoco. Porque es que eso es lo que ellos hacen. Ellos disfrazan el evangelio a su acomodo y utilizan unos términos que aparentemente son similares, pero que no es lo mismo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. En la Biblia lo que dice es que hay un solo Dios y un solo mediador, no intercesor. Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo. Ese fue el que se crucificó por nosotros para redimirnos del pecado. No la señora de Coromoto, ni Gregorio Hernández, ni Leonza, ni el Indio Negro, ni ninguno de esos chamanes y brujos, hechiceros y adoradores de muñecos se sacrificó por nosotros. Jesucristo entregó su sangre por nosotros. Él, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y padeció muerte, y muerte de cruz. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y dice Timoteo,
Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces, pero no solamente el escándalo espiritual es en Venezuela. El Papa, como sus antecesores también, particularmente le señalaron el día 26 de octubre, el día del nacimiento de Gregorio, como el día de él. Es decir, en el calendario católico ahora le meten otro muñeco más. El 26 de octubre también los que creen en Gregorio tienen que salir a hacerle misa y a prenderle vela y a pedirle milagros y hacerle rezos, que no oraciones. Entonces, pero ese proceso de beatificación no va a terminar, no va a concluir porque nosotros prediquemos que eso es de Satanás. No, eso va a seguir, porque el mundo va a lo que va y el plan de Dios es perfecto y la palabra de Dios se cumple. Pero oigan el tremendo desvío del Papa Francisco cuando dice sí, que la beatificación de Gregorio Hernández es una especial bendición de Dios. ¿Cómo Dios va a bendecir un rito satánico? La beatificación de Gregorio Hernández es un rito satánico. ¿Cómo la va a bendecir Dios? Nunca, jamás. No es ninguna bendición. Lo que el Papa está haciendo es una tremenda maldición contra el pueblo de Venezuela y contra los que sigan creyendo en Gregorio Hernández. Y esa maldición la hace nada más y nada menos que el jefe de la idolatría en el mundo y el representante de Satanás en la tierra. Porque lo decíamos, ¿acaso Dios bendice la idolatría o la maldice? Oigan bien lo que dicen Deuteronomio 27, 15 y 18. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Y eso es lo que ya tienen hechas desde hace muchos años y lo que van a hacer de aquí en adelante con Gregorio Hernández. Miles y miles de estatuas para adoración. Y dice en el versículo 18, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y eso es lo que está haciendo el Papa espiritualmente. Las personas que no conocen las Sagradas Escrituras son ciegas. Y él, su pseudo guía, las conduce por el engaño y tuerce el curso de sus caminos. Tal y como dice en Isaías 3:12, repito, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Entonces, como decía, esto no para, no va a terminar ahí. Allá en El Salvador, también el Papa va a beatificar a el cura Rutilio Grande, al cura Rutilio Grande, y a los laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, que según él fueron mártires de las épocas de violencia en El Salvador, y por esa condición de mártir no se requiere que se demuestre que ninguno de los tres ha hecho ningún milagro, sino lo elevan a los altares como santo de una vez. ¿Por qué? Porque el Papa lo ordenó por decreto. Porque esa es la imagen del anticristo en la tierra. El que se hace pasar por Dios
o como su representante en la tierra. Él da órdenes como si fuera Dios. Cree que perdona pecado como si fuera Dios. Él determina quién es y quién no es santo como si fuera un Dios. Y así no solamente lo van a hacer en El Salvador. Y el cura, uno de los curas que cuando se enteró de que el sacerdote jesuita, sacerdote entre comillas, el cura jesuita Rutilio Grande y los dos laicos que fueron asesinados atribuyen que esas muertes fueron por el odio a la fe católica, por los ultraderechistas escuadrones de la muerte del Salvador. Nosotros sabemos que ellos fueron asesinados por parte de grupos que no estaban de acuerdo con que ellos intervinieran en política y en el gobierno, pero no porque estaban predicando el Evangelio de Jesucristo, porque los que mueran en el nombre de Jesucristo obviamente que resucitarán primero. Por causa del nombre de Jesucristo, el que muera resucitará primero. Entonces, por ese simple hecho de declararlos mártires y haber muerto, dice el representante de Guatemala, del cura, del papa, que esto es motivo de alegría para todos. Oigan bien, hablan en términos generales como si ellos tuvieran el poder espiritual del mundo, como en la época de la Edad Media, cuando mataban al que no arropaba la fe católica. Ahí cuando ellos tenían el poder para hacer la Inquisición, las cruzadas, el siglo de hierro, y en la época del oscurantismo, ellos tenían el poder espiritual del mundo y decían qué Biblia se podía leer y cuál no, y qué libros se podían leer y cuáles no. Entonces ellos imponían su criterio a sangre y muerte. El que no creía y aceptaba lo que la Iglesia Católica de Roma decía, se moría. Y se moría de una forma cruel. En la hoguera, en la horca, en la guillotina. Y así era la forma de eliminar a quienes opinaban espiritualmente de distinta manera. Así también lo van a hacer en Guatemala. Ya lo hicieron en Venezuela, lo van a hacer en El Salvador, lo han hecho aquí en Colombia, lo han hecho en Bolivia. A cada pueblo le van metiendo un muñeco, el nombre de no sé quién y el nombre de no sé cuándo, para mantener a la gente en la ignorancia creyendo en estatuas de palo, de yeso, de cobre, de madera, de hierro y de cuanto material haya. Esa es la intención. Acuérdense de lo que hemos dicho, que allá en la época de los apóstoles prohibían la predicación del nombre de Jesucristo y los metían presos. Estos siguieron el ejemplo de aquellos sacerdotes corrompidos. Por eso es que estos pueblos no avanzan. Por eso es que estos pueblos no tienen prosperidad. Porque sus gobernantes, al igual que ellos, son idólatras. Y los hombres que creen en muñecos no le temen al verdadero Dios. Porque ellos saben que esos muñecos de ahí donde están guindados no se bajan a castigarlos. Pero no le temen al que sí les puede dar castigo. Al que nos está castigando con esta pandemia mortal por la idolatría pagana que enseña la Iglesia Católica del mundo. En el mundo, perdón. Entonces, estos episodios que para mí tienen una gran repercusión espiritual en la humanidad, yo no puedo dejarlos pasar por alto, sin pronunciarme, sin protestar, sin alzar mi voz para decir que basta ya, que es hora de que la gente despierte, que el mundo sepa que está siendo engañado, que hay una telaraña de mentiras a su alrededor
conduciéndolos al pecado y a la muerte eterna. Hermanos, abre los ojos espirituales y tus oídos espirituales para que puedas ver con tus ojos y escuchar con tus oídos la palabra y el mensaje de Dios tal y como está escrito en la Biblia. Es suficiente lo que hemos dicho. Hemos mostrado la idolatría condenada, maldita, que Dios la prohíbe a lo largo de todas las sagradas escrituras más de 350 veces. Es hora de que ya te preocupes por entender qué es lo que verdaderamente quieres hacer con tu vida. Si quieres seguir haciendo parte de Satanás o si quieres engrosar las filas del ejército de Jesús. Porque es muy fácil engañarlo, hemos dicho, pero sacar a la gente del engaño es casi que imposible y que solamente Dios es el que se encarga de hacer la obra. Bendito el Señor. Padre Santo y Eterno, ten piedad de la humanidad. Abre su corazón para que puedan comprender la palabra de Dios. Bendito el Señor. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana domingo a esta misma hora, 2 de la tarde, por este mismo medio, empezaré a predicar un nuevo tema de singular importancia, lo he dicho, para el cristiano y para los que quieran seguir a Jesucristo, el bautismo. Tenemos que saber cuál es el sello que nos vamos a poner en la frente, que no es lo mismo que la marca que pone la bestia, porque el nombre de Jesucristo es un sello. La marca de la bestia es del demonio, en la frente y en la mano, dice en Apocalipsis, que será instalada o será puesta. Entonces decide, hermano, busca a Dios o te quedas engrosando las filas de Satanás. Mañana, reitero, si Dios quiere, a las 2 de la tarde, empezaré a predicar el nuevo tema, el bautismo. ¿Y en qué nombre debemos ser bautizados? Amén. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.